tal? Voy a tratar de definir en este video todos los detalles necesarios para calcular la distancia de alimentación. En este caso de una cámara de videovigilancia, y vamos a ver también el ejemplo de un sensor de alarma. Es muy importante ver el video completamente. Voy a platicar muchos detalles, entre ellos muy importante los campos que vienen en el calculador de cable que viene en Cisco. ¿Qué es la tolerancia? ¿Qué nos referimos con los pares de cables? Calibre. Y vamos a ver muchos detalles donde es muy seguro que ya usted haya tenido algún detalle donde una cámara sí llegó a alguna distancia y otro modelo de cámara no llegó a cierta distancia o la cámara se veía en blanco y negro. Vamos a platicar de eso. Bueno, el primer ejemplo que vamos a ver es utilizando una fuente de poder EPCOM. Esta es una fuente que nos puede entregar hasta 15 volts. Aquí estoy mostrando la hoja de especificaciones. 15 volts y 20 amperes. Entonces, entendiendo 15 volts, nos puede entregar 15 amperes. Es una fuente de alta capacidad. ¿Qué cámara vamos a utilizar en el ejemplo? Voy a utilizar una cámara V8 Turbo X. Esta es una cámara que, según la hoja de especificaciones, es de 12 volts y tiene un consumo de 4.5 watts. Entonces, ¿cuántos amperes son? Ley de Ohm, muy sencillo, es dividir 4.5 entre 12 y eso nos da 0.375 amperes. 0.375 amperes o 375 miliamperes. Vamos a ver aquí el calculador nuevamente. Aquí tengo colocado ya los 0.375 amperes. Hablamos que la fuente es de 15 volts. ¿A qué distancia voy a poder alimentar una cámara? Esta cámara que platicamos con una fuente de 15 volts, salida de, vamos a tener un consumo, de la cámara de 0.375 amperes, tolerancia 10% y un par de cables calibre 24. Vamos a hablar del calibre. En esta parte viene cómo utilizar el calculador. Al darle clic nos va a enviar a este artículo. Aquí vienen los calibres. Un cable Cat5e, el cable Cat5e certificado es calibre 24. ¿A qué me refiero a eso? Hay muchas marcas de bajo costo, especialmente que no cumplen con UL, que no cumplen con el calibre correcto. ¿Cómo lo nota uno? Bueno, muy sencillo, las cajas pesan menos, es lo que uno notamos. No nos da el mismo resultado. En el caso de las cámaras analógicas HD, vemos que no es la misma calidad de imagen, se ven los colores un poco menos brillantes o muchas veces incluso casi blanco y negro. Cat6, calibre 23, el siamés, que es el par que trae de alimentación, es calibre 18. Bueno, en este caso vamos a usar cable Cat5e calibre 24. Ya tenemos aquí calibre 24, vamos a usar un par. Tolerancia, aquí viene la parte interesante. El estándar de la industria en videovigilancia nos dice que debemos de tener una tolerancia de un 10%. Eso quiere decir que esa cámara encendería con 13.5 volts. ¿De dónde saco esto? Es porque tenemos una fuente de 15 volts y le quitamos un 10%, eso nos da 13.5 volts. De todas formas, 13.5 volts es alto para la cámara. ¿A qué me refiero? Bueno, muchas cámaras, como la cámara que estamos usando en el ejemplo, internamente tienen un regulador de 5 volts. Eso quiere decir que si a esa cámara le llegan 11 volts, la cámara regula 5 volts y con 5 volts alimenta todo el circuito interno, que son los LEDs más todo el circuito que incluye la cámara. Bueno, eso significa que un 10% es poco. O sea, si tenemos 15 volts, estamos usando esta cámara, que esta cámara enciende con 5 volts. Sería interesante revisar otros modelos. Quiere decir que incluso con una tolerancia de un 50%. ¿A qué me refiero con un 50%? Bueno, que esa cámara enviamos 15 volts y tenemos una tolerancia del 50%, tenemos en la cámara 7.5 volts, podemos hacer 237 metros de distancia. Bueno, podemos irnos conservadores y considerar una tolerancia de un 20%. Eso significa que con 15 volts y una tolerancia de un 20%, calibre 24, un par, podemos hacer 94.99 metros. Ahí es donde entra
porque hay veces que unas cámaras sí encienden y otras no en la misma distancia, mismo cableado. Ya depende internamente de los circuitos internos de la cámara. Ahí yo recomiendo hacer pruebas. Si usted cuenta con alguna fuente variable, revisar con qué voltaje enciende la cámara. Yo he notado que cámaras nuevas de reciente generación, en especial Turbo HD, 5 volts es suficiente para encender. Entonces una tolerancia de, en el caso de si tuviéramos 15 volts, una tolerancia de 50% es suficiente. Y lo vemos, ¿va? Algunos de ustedes ya han hecho pruebas con las fuentes nuevas de 15 volts, hacer más de 200 metros. Sí se puede. Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Voy a abrir aquí. Vamos a ver en Cat6, vamos a cambiar de 24 a 23 para ver qué resultado nos da. Calcular. Ok. Vemos que 240 metros, con Cat6 nos fuimos a 299 metros. Entonces ahí podemos hacer otras pruebas. En el caso de los sensores de alarma, teclados, expansores, equipos de alarma, nosotros siempre tratamos de usar una tolerancia de 3.5. Vamos a colocar aquí 3.5. Estamos usando una fuente de 12 volts en este ejemplo. Entonces, vamos a poner que el sensor de alarma, normalmente aquí tengo abierto uno. Aquí tengo abierto la hoja de especificaciones de un sensor, el Swan Quad. Dice que cuando está encendido consume 10 miliamperes. Vamos a colocarle 10 miliamperes en esta parte. Una disculpa, estuvimos, este equipo ya lo revisamos y te consume más o menos 0.05 amperes o 50 miliamperes, que ya lo coloqué en esta parte. Aquí vemos corriente entrada 0.05 y tolerancia 3.5, lo que platicamos, un par. Y es el PIS calibre 22, vamos a usar cable de alarma, normalmente son calibre 22. Eso quiere decir que si yo tengo una fuente de 12 volts, le conecto ese PIR que estábamos mostrando, que nos consume más o menos 0.05 amperes, una tolerancia de 3.5, podemos hacer 150 metros. Recomiendo leer el artículo que está en esta parte. Si hay alguna duda, algo que podamos mejorarlo, yo recomiendo hacer pruebas con el calculador, probar diferentes voltajes. Inclusive tenemos fuentes de 24 volts, que también podemos utilizarlas en este calculador. La parte de tolerancia, espero haya quedado algo clara. Si no conocemos cuál es el voltaje necesario para que un equipo encienda, pues aquí es una tolerancia muy baja. En el caso de los de equipos de alarma, nosotros máximo tolerancia un 5%. Siempre nos basamos en una tolerancia de 3.5. En el caso de equipos de CCTV, equipos analógicos de nueva generación, la verdad, la gran mayoría pueden encender teniendo 5 volts. Entonces podemos manejar tolerancias de un 50%. Sin embargo, siempre es bueno realizar pruebas antes. Si uno tiene una fuente de voltaje variable, revisar con qué voltaje enciende. Es muy importante la corriente de salida de la fuente, por eso hemos visto esta tendencia de que las nuevas fuentes de poder para videovigilancia cada vez son de mayor potencia, cada vez las cámaras exigen mayor potencia, LEDs más potentes, inclusive los